Alumnos, ¿cómo están? Muy buenos días. En esta oportunidad vamos a continuar lo que es el tema de coordenadas geográficas, ¿no? Si en la semana pasada llegamos a hablar sobre la latitud, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre la longitud, ¿no? En la latitud, ¿se recuerdan que trazábamos al mapa mundi por el medio y nos hacía la línea ecuatorial o el Ecuador, ¿no? ¿Por qué? Porque trazaba ¿qué país? El Ecuador, ¿no? Y luego veíamos para la parte norte y para la parte sur ¿se recuerdan? Los paralelos, ¿no? Paralelo para los norte y paralelo para los sur también, ¿no? Paralelo norte, paralelo sur. Entonces, veíamos cada país que era en paralelo con el mismo ecuador. Ahora la longitud va a ser prácticamente igual, pero en distinta posición, ¿no? Pero como estamos viendo en las imágenes que les he pasado, la finalidad es la misma. Son útiles para localizar algún problema, algún desastre, algo que ocurra en la superficie terrestre, ¿no? Entonces vamos a ver aquí. Vamos a trazar lo que es la línea ecuatorial primero, ¿no? La línea ecuatorial, justo por dónde parte, ¿se acuerdan? Por el Ecuador, ¿no? Tuvimos una pregunta de examen, que era, ¿no? La pregunta también del examen y las preguntas que nosotros hacíamos era por el Ecuador, ¿no? ¿Por qué país pasaba la línea ecuatorial? Por el Ecuador. ¿Y se recuerdan qué grado había ahí? Grado 0. ¿Y en los polos? 90, ¿no? Muy bien, usamos la línea ecuatorial, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre la longitud, ¿no? Nos dice que la longitud está determinada por ¿quién? Por meridianos, ¿no? Ya no paralelos. La latitud es paralelos y la longitud es meridianos, ¿no? Y tiene como meridiano central y más importante el meridiano de la base de Greenwich. Nos dice que la base de Greenwich se encuentra aquí en lo que es Inglaterra, en el país de Inglaterra, ¿no? Vamos a hablar un poquito más de eso. Nos dice que divide la Tierra en dos partes iguales, denominado hemisferio este y el otro que es el oeste, ¿no? A ver, vamos a partir aquí, el centro de la Tierra. Lo partimos por acá, justo pasa. Y ven esta, ven, hay una intersección ya, ¿no? Entre los dos, ¿no? Entonces, nos dice que si partimos por la mitad, nos va a separar lo que es la Tierra en el hemisferio, ¿no? Este y el hemisferio oeste, ¿no? A la derecha tenemos al este, a la izquierda tenemos al oeste, ¿no? Al este o oriental o al oeste o occidental, ¿no? También tienen esas dos palabras, ¿no? Dicen, las direcciones que adopta la longitud son este y oeste, siendo la longitud mínima de 0. ¿Dónde iba 0? Justo aquí. ¿Se recuerda que la latitud 0 era en dónde? En el Ecuador. Ahora la longitud 0 va a ser aquí, la longitud 0, ¿no? La longitud 0. Entonces para este lado. Traten de verlo de costado, ¿no? Luego nos dicen que y la latitud máxima va a ser de 180, ¿no? Donde que en un punto ubicado justo al otro lado del meridiano, ¿no? Justo este punto al otro lado. Recuérdense que este mapa conceptual está plano, pero en realidad debe ser esférico como es la Tierra. Entonces, si este plano está acá 0, justo entonces estará 180 aquí y 180 aquí, ¿no? ¿Por qué? Vamos a verlo así y así. Si bien la latitud era de arriba para abajo, en cambio la longitud es de los costados para el centro. Los costados para el centro, ¿no? Entonces vamos a seguir viendo. Nos dice que recuerde que la longitud no solo es la distancia del meridiano, sino que esta distancia también se brinda no solo en grados, sino también en minutos y hasta segundos, ¿no? ¿Se recuerdan ustedes cuando han buscado en la tarea? No solo les salió el grado, sino un poquito más de minutos y segundos, ¿no? Entonces, eso también tenemos que conocerlo, ¿no? Nos dice que el meridiano 0 atraviesa justo por el observatorio de Greenwich. Aquí en Inglaterra hay un observatorio y justo pasa por ese lado, ¿no? Entonces nos dice que ¿dónde queda? En Londres, Inglaterra.
y fue adoptado como tal en una conferencia internacional en 1884 en Washington, Estados Unidos, a la que asistieron 25 países, ¿no? Desde hace tiempo ya se estaban dando cuenta que tenían que ver una de las coordenadas, y era justo este del meridiano de Greenwich, ¿no? Entonces, nosotros, para conocer un poco más sobre este tema, ¿no? Tenemos que analizar, ¿no? Por ejemplo, como les decía, ¿por qué por ejemplo, a los de China, a los de Japón, se les dice orientales? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vienen del Medio Oriente. Entonces, para este lado es el este o oriente, y para este lado es el oeste o occidente, ¿no? Porque se le dice a los países de Asia que son los orientales. Se le dice por qué vienen de oriente, ¿no? Entonces hay que ubicarnos ahí muy bien, ¿no? Entonces, ¿por qué hay de este lado? Es lo que primero llega la luz, el sol. La luz del sol llega a este país, esos países primero, y termina aquí, ¿no? Si ustedes se recuerdan del mapa del Perú, acá está, por ejemplo, acá se encuentra, ¿no? El Perú. Primero, ¿quién amanece dónde? Por la selva, ¿no? ¿Se recuerda? Si el sol viene así y la tierra gira, viene primero por la selva. ¿Y dónde se oculta el sol? Justo en el mar, ¿no? Entonces, en el mar, ahí tenemos que ver las coordenadas, ahí tenemos que guiarnos. Por eso les dije que se lleguen a comprar o imprimir o dibujar un mapa mundi en sus cuadernos. ¿Por qué? Porque gracias al mapa mundi nosotros vamos a conocer todo. Y estos temas son básicos para saber geografía. Y esto lo van a llevar en todo lo que es primaria y hasta secundaria también, ¿no? Porque ahora está lo básico, pero poco a poco va a incrementar lo que es el tema, ¿no? Olvidando del símbolo, ¿no? De la institución, que es la pregunta para la clase, ¿no? Entonces vamos a ver, el meridiano que hemos visto separa la Tierra en dos. ¿Cómo se llaman esos? ¿No? Lo acabo de decir, ¿no? Esto se llama tal O, y esto también se llama tal O, también tiene su segundo nombre, ¿no? Entonces, la Tierra dividida en dos, ¿no? Es dos partes iguales. ¿Cómo se denominan estas dos partes, ¿no? Entonces, esa va a ser la pregunta de la clase. Muy bien, ahora sí, chau, chau.